Buenos días, Dios les bendiga. ¿Sí, todavía buenos días o buenas tardes? Empezamos en la mañana con la predicación para terminar en la tarde entonces. Ok. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. La semana pasada terminamos con el capítulo 2, dedicado a describir a los falsos maestros, y también se habló del juicio divino sobre estos, que es lo que el capítulo 2 se estudió en las 3 semanas anteriores. Pero recordando el contexto de las epístolas de Pedro, sabemos que los destinatarios estaban padeciendo persecución fuera de la iglesia. Lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 al 14. Entonces ellos estaban recibiendo persecución, estaban sufriendo fuera de la iglesia. Sin embargo, también estaban experimentando problemas internos en la iglesia, y estos problemas internos eran por parte de los falsos maestros. Tan fuertes eran también estos problemas que el apóstol dedicó todo el capítulo 2 a hablar de los falsos maestros. Entonces estos destinatarios de las cartas de Pedro encontraban un gran consuelo en la segunda venida de Cristo. Para ellos era un gran consuelo la segunda venida de Cristo. Ellos anhelaban el regreso de su Salvador, pero ya, casi que ya en estos momentos. Tan importante era su esperanza que tenían en que Cristo vendría, en la venida de Cristo. Era algo muy real para ellos. Para ellos era algo tan importante, tan real, que entre sí se saludaban con el término Maranatha. Era su saludo de ellos, así como aquí decimos buen día, buenos días. Ellos, su saludo era la palabra Maranatha. De esta manera se saludaban, y Maranatha significa el Señor viene. El Señor viene. Entonces, era muy real para ellos la segunda venida del Señor. Ellos lo anhelaban, ellos lo esperaban para ese momento que ellos estaban viviendo, es decir, para ahorita. Ellos no estaban asustados por la segunda venida del Señor. Ellos se aferraban a la segunda venida del Señor como culminación de sus sufrimientos. Tenían entonces sufrimiento por ambas partes, por fuera de la iglesia y por dentro de la iglesia. Y ellos anhelaban entonces la segunda venida del Señor. Pregúntate ahora, ¿qué tanto anhelas tú la segunda venida del Señor? La segunda venida de Cristo. ¿Lo tienes en tu mente como algo que estás necesitando y que te urge y que quieres que ya suceda? ¿O tienes miedo? Y dices, mejor que no suceda. Mejor que no pase. ¿Anhelas la segunda venida del Señor o te estás aferrando a esta vida? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? ¿Estás preparado para que en este momento viniera el Señor? ¿Cómo te sientes? Ahora, la doctrina de la segunda venida de Cristo debe de ser muy importante para toda la cristiandad, para todos. Tan importante debe de ser que también la debemos de entender. Debemos de entender muy bien la doctrina, porque el diablo sabe que de esta importancia que le demos a esta doctrina, el diablo lo conoce muy bien. Sabe que cuando los creyentes viven con la expectativa del regreso prometido de Cristo, van a demostrar un gran celo por la palabra del Señor, un gran celo por servir al Señor, van a demostrar gran entusiasmo espiritual porque están anhelando la segunda venida de su Señor. Saben y reconocen que pronto darán cuenta de sí mismos a su Maestro, y lo saben muy bien, y la palabra de Dios en diferentes versículos
versículos nos dice que daremos cuenta en la segunda venida. Romanos 13:11, 1 de Timoteo 6:14, pero en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, estamos hablando de la segunda venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces ellos anhelaban esta segunda venida y estaban a la expectativa. Pero el diablo también sabe que cuando los creyentes se olvidan de la segunda venida, como que pasa a segundo término, se van a enfocar entonces en las cosas de este mundo, porque no se acuerdan de la segunda venida. Se van a enfocar tanto en esto que no se van a preocupar con ir más allá se van a enfocar en lo temporal, se van a volver fríos, apáticos, indiferentes hacia lo eterno, porque como que queda en el olvido la segunda venida de Cristo. Algo que normalmente no nos gusta escuchar mensajes de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, no nos gusta escuchar mensajes del juicio, de la ira de Dios, porque eso nos espanta, ¿no? Nos gusta que nos hablen del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero de esto como que no nos agarra. Entonces el diablo sabe muy bien que dependiendo de la expectativa que tengamos para la segunda venida de Cristo, va a ser nuestra postura para servir al Señor. Si me olvido de la segunda venida de Cristo, entonces vamos a ser fríos para el Señor, apáticos, no le vamos a querer servir, vamos a ir a la iglesia ahí de vez en cuando me acuerde, y hoy se me acordó y hoy voy. Pero hoy es reunión, ¿no? Es domingo, entonces voy. Y vamos teniendo una apatía tan fuerte porque estamos olvidando esa expectativa de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Te has preguntado? ¿Anhelas esa segunda venida? ¿Te has preguntado en qué te enfocas? ¿En lo temporal o en lo eterno, lo que va a suceder? ¿Te has preguntado esto? Si no te lo has preguntado, pregúntatelo y analiza tu propia vida en un sentido práctico, ¿sí? ¿Dejas tu comunión con Dios tal vez por ir al fútbol? Los que me conocen dirán: es que a ti no te gusta el fútbol. Pero no es tanto por eso, simplemente es un contexto general de nuestro país, que el fútbol es algo que a muchos les llama la atención. Entonces, es algo práctico que tú puedes analizar, ¿no? Bueno, a lo mejor no al fútbol, a lo mejor ir al mercado. Es que hoy es domingo y tengo que ir al mercado y mejor no voy a la iglesia, porque hoy encuentro todo más económico y mejor voy a eso, ¿no? Son ideas que nos podemos ir formando para saber si mi expectativa está en lo temporal o en lo eterno. No estoy diciendo que tenga algo de malo ir al mercado, Y si no, pregúntale a las esposas, a las mamás. Ellas buscan la mejor manera y aprovechan la situación, ¿no? O tal vez no voy a la iglesia a la reunión del día domingo porque me desvelé viendo películas con mi familia. ¿Tiene algo de malo que vea películas con mi familia? Toda la noche, si quieren, del día sábado. No tiene nada de malo. Lo malo es cuando entonces me quedo a dormir ahora y no voy a lo eterno. Es algo que debemos ir pensando en cierta manera práctica para saber si mi expectativa está en lo temporal o está en lo eterno. Y esa expectativa tú la sabes. Nadie más te la puede decir. Y entonces sabemos que atrás de todo esto está el diablo. Él es el que está ahí trabajando. Es bueno que estés con tu familia viendo películas, disfruta el momento con ellos, si no, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero al otro día no me levanto. Son detalles que debemos de cuidar, pero bueno, lo pudiéramos hacer el viernes y nos quedamos dormidos hasta mediodía del sábado, no hay problema, ¿no? Pero no, lo hacemos el sábado. O sea, veamos cómo está la situación, ¿no? Entonces Satanás sabe, y lo tiene muy entendido, que si logra que la iglesia subestime la importancia del regreso de Cristo, entonces quita una fuente significativa de motivación, quita una fuente significativa de esperanza,
en la vida cristiana. Él sabe esto. Para tal fin, el diablo entonces sutilmente coloca a los falsos maestros dentro de la iglesia. Y estos falsos maestros comienzan a minimizar la segunda venida de Cristo, comienzan a alterar la promesa de Jesús que vendrá. Y entonces en el capítulo 3 de esta carta de Pedro, él, con esto en la mente, responde directamente a los ataques de los falsos maestros, fortaleciendo la seguridad de la segunda venida de Cristo. Tema que vamos a ver el día de hoy, la seguridad de la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 10, al cual voy a dar lectura, y posteriormente le vamos a pedir de favor a José Carlos haga una oración encomendando este tiempo al Señor. Voy a dar lectura, segunda de Pedro 3, del 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Adelante, Carlos, por favor. Padre, gracias damos por lo bueno y maravilloso que tú eres, por el privilegio y la bendición de estudiar tu palabra aquí todos juntos, Señor. Te pedimos que llenes de tu sabiduría, de tu espíritu a nuestro hermano Jorge, y que también prepares nuestros corazones, Señor, para aceptar aquella palabra que has de decirnos a nosotros, que aceptemos tanto la confrontación como el ánimo, Señor, que tú nos das para seguir tu camino, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Danos esa sensibilidad, Señor, y esa conciencia de no querernos mentir a nosotros mismos y desechar tu mucha sabiduría que hay en tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer, mi Cristo. Oramos en el bendito y más hermoso de los nombres, que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a dividir el pasaje leído en 3 partes. La primera parte vamos a ver los argumentos en contra de la segunda venida. Los argumentos en contra de la segunda venida, los cuales tenemos en los versículos 3 y 4. Algo característico de los falsos maestros es la distorsión de la palabra de Dios. Eso era lo característico, o es lo característico de los falsos maestros. No solamente su distorsión, en muchas ocasiones incluso negarla. Ellos negaron descaradamente el rechazo rechazaron descaradamente el regreso de Cristo. Ellos rechazaron esto. Reconocían la promesa de su advenimiento, lo vemos en los versículos 15 y 16. Desde el capítulo 3 de Primera de Pedro vemos que ellos venían negando esto, pero la menospreciaban como falsa. Decían que esto era una falsedad.
los falsos maestros siempre rechazaban la segunda venida de Cristo, burlándose. Ellos se burlaban de los que eran justos. Ellos eran inmorales y tenían una visión uniformista del mundo. Son estas tres cosas que ellos hacían como falsos maestros, los cuales vamos a ver en los versículos 3 y 4, segunda de Pedro capítulo 3, que dice: sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ellos se burlaban. Dice el versículo 3, vendrán burladores. Vendrán burladores. La iglesia primitiva, en aquellos tiempos de Pedro, todo lo que nos narra en Hechos también, la iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era ya inmediato. En ese momento ellos decían, hace 2000 años aproximadamente, ya, el regreso de Cristo es ahorita. Incluso el apóstol Pablo pensó que el regreso de Cristo iba a ser todavía en la vida de Pablo, mientras Pablo estaba viviendo. Él pensó que lo iba todavía a experimentar. Si recordemos primera de Tesalonicenses 4:17, donde dice: los que hayamos quedado, habla de los que van a salir de los sepulcros, y luego dice: los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces Pablo pensaba que iba a ser en ese momento, en los días de su vida de Pablo. Ese era el pensamiento de la iglesia primitiva. Entonces decían: seremos arrebatados juntamente con ellos. Estaba incluido Pablo, porque la iglesia primitiva y Pablo así lo pensaban y así lo creían, que el regreso de Cristo iba a ser ya en ese momento. Entonces él estaba ahí incluido, y todos los seguidores de Cristo anhelaban reunirse ya con su Señor. Ya querían estar con Él, querían ver su reino establecido aquí en la tierra. Estaban sufriendo persecución. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que esto no sucedió. Entonces la iglesia fue amenazada por los falsos maestros. Estos aprovecharon la situación para sembrar esa semilla de duda y comenzar a alimentar una ansiedad en cuanto a los últimos tiempos. Debido a esta situación, el apóstol Pedro les advierte diciendo: sabiendo primero esto, ¿qué deben de saber? Que en los postreros días vendrán burladores. Entonces vendrán personas que se estarán burlando de la segunda venida de Cristo y se estarán burlando de aquellos que estaban anhelando la segunda venida. Ahora, los postreros días no es durante la iglesia primitiva. Los postreros días abarcan el periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y nosotros estamos viviendo en ese periodo de tiempo. Es lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Entonces vendrán burladores durante todo este tiempo y en la actualidad también, para socavar la confianza de la iglesia en el regreso de Cristo. Se van a burlar de los creyentes y diciéndoles que son unos tontos y que son mal informados. ¿Qué no ven que todo sigue igual hasta el momento? ¿Cómo es posible que crean esto, no? Y otra cosa que hacían estos falsos maestros, y que era otro argumento en contra de la segunda venida de Cristo, era su inmoralidad. Dice: andando en sus propias concupiscencias. Versículo 3. Entonces, los creyentes aceptan el hecho de que el Señor va a regresar. Los creyentes lo saben y así lo aceptan. Pero también saben que va a llegar. Recuerden ahí Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, el ángel les dijo: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos tenían esto en la mente, no sabían que iba a venir. Ellos aceptaban esto, para ellos era una realidad y era un hecho.
Y también saben que darán cuenta de sus propias vidas. Cada creyente sabe que va a dar cuenta de su propia vida a Dios. Dice Romanos 14:12, darán cuenta a Dios de sí mismos, ¿no? Pero también saben que el Señor va a dar recompensas por su fidelidad al Señor. Este debe de ser el incentivo para llevar una vida santa, ¿no? Entonces los creyentes saben que Cristo va a venir, los creyentes saben que se le va a rendir cuentas a Cristo, pero también sabemos que va a haber recompensas de parte de Cristo. Lo dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Entonces, esto lo saben los creyentes, pero los falsos maestros no les conviene aceptarlo. Sí lo saben, pero no les conviene aceptarlos porque su estilo de vida es andar en sus propias concupiscencias. Y las concupiscencias son inmoralidad. En eso andan, deseos inmorales. Por lo tanto, niegan el regreso de Cristo porque a ellos no les agrada la idea de una retribución divina, no les agrada la idea de una rendición de cuentas, no les conviene. Ellos prefieren la libertad para ir tras de todo tipo de placeres mundanos. Entonces ellos niegan la venida de Cristo. Ellos quieren andar tras del placer sin ningún temor al castigo futuro. Esa es la parte de los falsos maestros. Entonces ellos argumentaban todo esto por sus propias concupiscencias. Y el otro apartado lo tenemos ahí en el versículo 4, cuando les pregunta ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si lo vemos esto hace 2000 años, aproximadamente, de la iglesia primitiva, y dicen que todo sigue igual, ¿qué decimos ahora 2000 años después? Pues parece que todo sigue igual, ¿no? Entonces esta era una pregunta burlona. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Era una pregunta burlona. En esta pregunta ellos mismos estaban insertando el rechazo de la venida de Cristo. Ahí mismo lo estaban haciendo. Ellos lo hacían tranquilamente por medio de una revisión de la historia. Por eso ellos dicen que desde el inicio hasta el momento todas las cosas siguen igual. A esto le llaman uniformismo, o sea, todo sigue igual. Esta teoría del uniformismo dice que el presente es la clave del pasado y que los procesos naturalistas que alguna vez han funcionado en el pasado son los mismos procedimientos que funcionan en el presente y en el futuro. Entonces, si todo sigue igual, pues todo va a seguir igual. No va a pasar nada, ¿no? Y así seguirá todo igual. Pero no es así. La situación no es así. Dios intervino en la creación, bien lo sabemos, y también intervino en el diluvio. Dios con todo su poder intervino en estos dos eventos y asimismo va a intervenir en el día del Señor con el poder de su palabra. Y todos estos eventos que acabo de mencionar, estos tres, la creación, el diluvio y el día del Señor, todo es por la soberanía de Dios. Él ya lo tiene organizado. Y efectivamente hay cierto uniformismo. Y ese cierto uniformismo es por la providencia de Dios, quien cuida que todo el universo funcione a la perfección. ¿Se han preguntado qué pasaría si un planeta se detuviera? ¿Se han preguntado qué pasaría si el Sol fuera más intenso o menos intenso? Los científicos, los estudiosos saben que cualquier cambio en el universo habría un gran caos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la Tierra en su rotación se quedara detenida? ¿Qué sucedería?
Pensemos un poquito en esto. Entonces ahí es donde tenemos la providencia de Dios, que pudiéramos mencionarlo como uniformismo, pero no es así como lo estaban aplicando los falsos maestros. Entonces tenemos estos argumentos en contra de la segunda venida de Cristo, argumentos puestos por los falsos maestros, que si no estamos preparados nos dejamos llevar por estos argumentos, porque si pensamos ahorita nosotros un poquito desde la iglesia primitiva a la actualidad, no todas las cosas siguen igual, no va a pasar nada, ¿no? Y pudiéramos ser arrastrados por los falsos maestros. Debemos de tener mucho cuidado. El apóstol Pedro sabía muy bien esto, y sabía que podían ser, en su desesperación por lo que ellos estaban sufriendo, podían ser arrastrados por estos falsos maestros. Entonces, para refutar estos argumentos en contra de la segunda venida de Cristo, Pedro nos da ahora, que es la segunda parte, los argumentos a favor de la segunda venida de Cristo, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahora vamos a ver los argumentos a favor de la segunda venida. Y el primer argumento van a ser las Escrituras, la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 3, 1 y 2, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con la exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Al inicio de estos versículos vemos el corazón pastoral de Pedro, ¿no? Su verdadera preocupación por los creyentes. Les dice, amados. Vemos su gran preocupación que tiene por ellos. Él le preocupaba que fuesen arrastrados dentro del contexto que estaban viviendo por los falsos maestros, y que si ellos se olvidaran de la segunda venida de Cristo, que es lo que más atacaban los falsos maestros. En ambas cartas, primera y segunda de Pedro, se dan a conocer grandes verdades doctrinales y grandes verdades espirituales que ya hemos venido estudiando. La primera verdad que vimos en la primera carta de Pedro, en el primer sermón, fue que somos elegidos por Cristo. ¿Sí recuerdan los primeros dos versículos que estudiamos? Entonces, hay varias verdades doctrinales, espirituales, pero ahora dice que quiere despertar en sus lectores, quiere despertar, dice, vuestro limpio entendimiento. Les quiere clarificar que hay una urgencia, es urgente hablarles, advertirles sobre las malas enseñanzas de los falsos maestros. Y él tiene que hacer esto. Por eso dice que les exhorta a su limpio entendimiento, el cual, el limpio entendimiento, lo vamos a obtener en la salvación. Y es dada por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Porque cuando aceptamos a Cristo, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. En ese momento, entonces, Dios nos va a dar ese limpio entendimiento. Y Pedro los estaba exhortando esto, ¿no? Les recuerda que las verdades espirituales, que como creyentes ya las saben, las deben de renovar cada momento para tener una firme convicción y asimismo poder estar firmes ante las acechanzas del enemigo por medio de los falsos maestros. Por eso los despierta, por eso les exhorta y les dice, no se duerman, no sean pasivos, estudien la palabra de Dios, no se queden tranquilos, porque los falsos maestros están ahí a la orden. El primer recordatorio es acerca del Antiguo Testamento. Tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, que estén recordando siempre todo lo dicho por los profetas. Los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, continuamente estuvieron hablando del regreso de Cristo. Hay muchas profecías del regreso de Cristo, del día de juicio, y pudiéramos ver varios ejemplos.
Lo tenemos en Isaías 66, 15, 16, que habla muy abiertamente de esto. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3. Entonces dice, recuerden todo lo de los santos profetas, es decir, recuerden el Antiguo Testamento. El segundo recordatorio que les hace es acerca del Nuevo Testamento. Les habla del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Y los apóstoles, igual que los profetas, hablan del regreso de Cristo. Siempre están hablando del regreso de Cristo. Ellos simplemente, los apóstoles simplemente estaban mencionando la promesa que les había hecho Cristo, que les había hecho Jesús en vida. Ahí en Mateo 16, 27 les dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Esto se los dijo físicamente hablando con sus apóstoles y ellos lo tenían ahí en la mente, ¿no? Ellos lo único que hacían era recordar, era mencionar lo que su Señor les había dicho, lo que su Maestro les había dicho. Por eso para ellos era tan segura la segunda venida de Cristo que ellos no dudaban. Sin embargo, los creyentes que eran atacados y estaban sufriendo persecución, pues comenzaban a dudar, ¿no? Porque, repito, la idea de la iglesia primitiva era que iba ya a suceder la segunda venida de Cristo. Pablo así lo expresó, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea que ya nos va a tocar, ya nos hay que esperar poquito tiempo, ¿no? Esa era su idea. Al no pasar, pues obviamente comenzaron a dudar y los falsos maestros se aprovecharon de la situación. Es algo que a Pedro le preocupaba. Entonces les dice, ahí están las Escrituras, léanlas, estudien, escudriñen y no duden. Todas las Escrituras hablan siempre de la segunda venida de Cristo. El otro argumento es la historia. Dice el versículo 5, 2 de Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, actualmente, en este momento, en este tiempo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces sabemos que los falsos maestros, por lo que leímos anteriormente, les dijeron que todas las cosas permanecen igual. Todo sigue igual. El apóstol Pedro les dice que estos ignoran voluntariamente. Es decir, los falsos maestros sabían que no era cierto, pero voluntariamente lo ignoraban. Ellos ignoraban voluntariamente todos los hechos antiguos. Ellos lo sabían, pero intencionalmente cerraron sus ojos a la verdad. Tomaron la decisión de no pensar en el gran poder de Dios, descartando dos grandes acontecimientos monumentales en la historia. El primero, mencionado en estos versículos, la creación del universo. Y dice que la creación del universo fue por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y si no, pues leamos Génesis capítulo 1. Es decir, no necesitó materiales preexistentes o tomar materia prima para poder crear los cielos y la tierra. Simplemente por su palabra dijo y se hizo. Él no lo necesitó. Tampoco necesitó tiempos prolongados para poder crear los cielos y la tierra y todo lo que hay. Simplemente dijo y fue hecho. Nada más. Al instante, al momento. No fue tardado, como alguien nos habla, de millones y millones de años. Dijo e hizo. Nada más. Entonces, este es un gran acontecimiento que ellos estaban ignorando voluntariamente. El segundo acontecimiento
que nos habla ahí en el versículo 6 de 2 de Pedro 3, es el diluvio. Antes del diluvio había un ambiente ideal, incluso los seres humanos vivían mucho más tiempo porque ellos estaban protegidos de la radiación del sol, estaban debajo de la bóveda de vapor que Dios había creado. Recordemos que no llovía, había un vapor, había humedad, pero no llovía, estaban protegidos muy bien. Sin embargo, la situación espiritual empeoró rápidamente y entonces Dios decidió juzgar al mundo, y por eso dice el versículo 6, el cual pereció anegado en agua. Por medio del diluvio, todo el mundo fue ahogado. Obviamente se salvó Noé y su familia, pero todo fue destruido. Todo fue deshecho. Entonces fue con el diluvio. Los falsos maestros niegan esto, la creación y el diluvio, pero la evidencia bíblica confirma que todo esto sucedió. Y si alguien no cree en esto, también la evidencia científica ya lo ha confirmado, hablando del diluvio. Entonces, ellos lo niegan voluntariamente, los falsos maestros. En Génesis capítulo 9, versículos 11 y 15, Dios prometió que nunca más iba a destruir la tierra por medio de un diluvio universal como lo hizo. Eso lo prometió. Pero no prometió que nunca iba a juzgar la tierra. Nomás dijo que no iba a ser por medio de un diluvio. Pero Dios va a volver a promulgar un juicio global a la tierra, lo dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, aquella palabra con la cual dijo e hizo, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, el sistema mundial anterior fue ahogado en agua, fue destruido con agua, el actual será consumido en llamas, por fuego. Seguramente recordamos la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, como después el Señor les explica que serán quemados. Siempre habla de fuego como señal de juicio. Entonces, al igual que en el anterior, será por el poder y por la autoridad de Dios, por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Así como fue con el diluvio, así será. De la misma manera que el diluvio fue para los hombres impíos, pecadores, también el fuego en el día del juicio será para los hombres impíos. Va a aplicar igual. De la misma manera que Dios rescató a Noé y a su familia en el diluvio por ser fieles al Señor, Dios rescatará del mundo a los que le pertenecen antes de desatar su ira definitiva por medio del fuego. Él lo va a hacer. Vayamos por favor a Mateo capítulo 25. No pierdan segunda de Pedro. Veamos cómo el Señor, igual que en el diluvio, va a hacer una distinción, va a apartar, va a separar. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Igual que en el diluvio, en el juicio venidero va a ser lo mismo Cristo. Aquí la pregunta es: ¿soy salvo? ¿He aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Le sirvo a mi Señor? ¿Le soy fiel a mi Señor? ¿O qué está sucediendo? ¿Seré cabrito o seré oveja? ¿Estaré a la derecha o estaré a la izquierda? Eso cada uno de nosotros lo debemos de analizar y debemos de preguntarnos. Entonces llevamos dos argumentos a favor de la segunda venida de Cristo. El siguiente lo tenemos en el versículo 8, segunda de Pedro 3, que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí lo que estamos viendo es la eternidad de Dios. Este versículo es retomado del Salmo 94, que estas palabras las mencionó Moisés, pero es retomado con la intención de enseñarnos que el punto de vista de Dios en cuanto al tiempo es muy diferente al de nosotros como humanos. Esto que se nos quiere enseñar aquí. Muchas veces cuando alguien está sufriendo, está padeciendo tribulación, nos acercamos y le decimos: no te preocupes, esto es pronto. Para el Señor son 1000 años, pero para ti es un día. No, aquí lo que no es algo literal. Lo que nos están tratando de decir o enseñarnos es que el punto de vista de Dios en cuanto al tiempo es muy diferente al de nosotros como humanos. Es muy diferente. El salmista en el Salmo 102:27 dijo: tus años no se acabarán, porque Dios es eterno. Lo que parece mucho tiempo para el creyente, muchos años para el creyente, lo que parece mucho tiempo para Dios es como un día. Para los ojos de Dios es como un día. Entonces nosotros humanamente no podemos limitar a Dios a nuestro tiempo, a nuestros minutos, a nuestras horas. Por eso les está diciendo esto. No es algo así como que literal y que digamos entonces para el Señor, gracias, para el Señor al momento han pasado 2 días nada más, ¿no? No es tanto así. Lo que nos están diciendo es que tengamos cuidado con la perspectiva del tiempo, la que manejamos nosotros y la que maneja Dios. El punto es que el regreso de Cristo puede parecer ya muy lejano para los hombres. Es decir, si Pedro estuviera viviendo, diría: 2 años, 2000 años ya pasaron y nada más nada. ¿Qué está sucediendo, no? Pero es algo inmediato, es algo inminente desde la perspectiva de Dios. Humanamente podemos decir que ha pasado mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar todavía. Y podremos decir que es mucho tiempo lo que falta, otros dirán que es poco tiempo, pero son los tiempos que manejamos. Es decir, como personas finitas, no podemos limitar a un Dios infinito y decir entonces: ya pasaron 2000 años, ya se exageró, no les ha tardado mucho. Es al tiempo del Señor. Dios regresará en el momento exacto determinado por Dios ya desde la eternidad. Recordemos que Él es el alto y sublime que habita ¿en dónde? En la eternidad. Su tiempo de Él es muy diferente al de nosotros. No podemos limitarlo a nuestro tiempo. Él sabe en qué momento será. Va a ser en cierto momento, pero va a suceder. El tiempo no lo sabemos, lo sabe Él. Entonces pueden pasar todavía otros 1000 años, como puede pasar un minuto, no sabemos. Como puede ser en este momento, tampoco sabemos, pero es al tiempo del Señor. El otro argumento es el carácter de Dios.
versículo 9, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí está la razón por la cual para nosotros humanamente el regreso de Cristo no fue y no ha sido inmediato. Hablando de tiempos para nosotros. Desde la iglesia primitiva a la fecha, 2000 años han pasado aproximadamente. ¿Por qué? Porque Dios es paciente con nosotros como pecadores. Él es muy paciente. Debido a que Dios es compasivo, es amoroso, es misericordioso y paciente, entonces demora su venida a fin de que todos los pecadores elegidos, que lo vimos al inicio de la primera carta de Pedro, puedan llegar al arrepentimiento. Todos los pecadores elegidos puedan llegar al arrepentimiento. Entonces el Señor se está esperando, está siendo paciente, se está esperando. El tiempo Él lo sabe y Él lo determina. A pesar de las burlas que se le hacían a los creyentes, Pedro les estaba aclarando que el Señor no retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Al igual que en su primera venida, todo es al cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 nos habla de la primera venida de Cristo y dice que todo es al cumplimiento del tiempo. Él vino por primera vez a la tierra en el momento preciso, en el momento exacto, como ya estaba planeado por Dios. La segunda venida va a ser igual, en el momento exacto y en el momento preciso. Sin embargo, mientras llega ese juicio mortal e inevitable, la misericordiosa paciencia de Dios ofrece a los elegidos la oportunidad de reconciliación y de salvación. Ahí está la oportunidad de reconciliación y salvación. Vayamos a Lucas capítulo 15, por favor. Y veamos cómo el Señor entonces está siendo paciente y está esperando que los elegidos procedan al arrepentimiento. Dice Lucas 15:7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces el Señor está esperando. La pregunta es: ¿sabemos quiénes son los elegidos? No podemos saber quiénes son los elegidos. ¿Cuál es nuestra obligación entonces? Como creyentes, ¿cuál sería nuestra obligación para los elegidos que no conocemos? Ir y compartir el Evangelio. No sabemos si es elegido o no es elegido, pero lo que sí sabemos es que tenemos que compartir el Evangelio. Si es elegido o no, solamente Dios lo sabe, pero nuestra obligación es compartir el Evangelio. Entonces el deseo de Dios es que ninguno perezca. Pero algunos van a sufrir condenación por rechazar el ofrecimiento de Dios en Cristo para salvación. Porque se les va a compartir. Si no les compartes tú del Evangelio, alguien lo va a hacer. Entonces, no te pierdas el privilegio de compartir el Evangelio. Dios tampoco se complace con la muerte de los perdidos. Ya vimos que se goza con el arrepentimiento, con la salvación, pero no se complace en la muerte de los perdidos, nos lo dice Ezequiel 18:32. Por el contrario, lo que Dios hace es ofrecer salvación a todos. Él ofrece salvación a todos, siempre.
Sin embargo, aborrece totalmente el pecado. Eso sí es. Entonces, Dios es paciente, es amoroso y quiere que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 9 tenemos, de 2 de Pedro capítulo 3, tenemos las palabras ninguno y todos. No creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno y todos. Estas palabras, ninguno y todos, está limitado a la soberanía de Dios en cuanto a los elegidos. Cristo no va a regresar en su segunda venida hasta que cada persona que Dios ya ha elegido de antemano, desde antes de la fundación del mundo, sea salva. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí lo sabe. Entonces no va a regresar hasta que todas las personas que Dios ya eligió sean salvas. Es decir, una vez que todos los elegidos sean salvos y que ninguno perezca, porque ahí Mateo les dijo que ninguna perdió, ninguna de las ovejas que tú me diste perdí. Entonces, hasta que todos los elegidos desde antes de la fundación del mundo sean salvos y que ninguno perezca, hasta ese momento la paciencia de Dios se agotará y derramará entonces su ira sobre la tierra. La ventaja es que ahorita estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en ese periodo de tiempo en el que la paciencia de Dios está poniendo freno al juicio venidero. Porque estamos en esa época de la gracia, en esa dispensación de la gracia, en ese periodo de tiempo de la gracia. Y entonces Dios está refrenando su juicio. No va a durar para siempre este refrenar, y tenemos que aprovechar nosotros, ¿no? Tenemos que aprovechar, si ya somos salvos, qué bueno, aprovechar para compartirle a otros. Y si no somos salvos, estamos ahorita en el tiempo de la gracia para poder aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos y quiénes no son. No lo sabemos, Dios sí lo sabe. Pero Dios en su soberanía lo hizo, y Dios lo sabe muy bien, y Él sabe quiénes son. Y pensaremos, pero ¿cómo es esto? Es complicado para nosotros humanamente. Vayamos a Romanos capítulo 9. Que nos va a hablar de esta soberanía de Dios. Y veamos lo que dice, y por eso les digo que es nuestra obligación compartir el Evangelio, y Dios sabrá quiénes sí y quiénes no. Dice 9:16 de Romanos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todo depende de Dios. Versículo 17: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios sabe. Ahí lo sabemos nosotros. Eso Él lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Si eres salvo, pues debes dar gracias a Dios porque te eligió desde antes de la fundación del mundo. Y si no, has escuchado el Evangelio muchas veces. Y a pesar de que en este momento no hemos dicho el Evangelio como tal, ya dijimos muchas verdades bíblicas que sirven para que procedamos al arrepentimiento si es que no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ahí está la soberanía de Dios en su máximo esplendor. La tercera parte es la seguridad de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 10, segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Basándose en los argumentos antes descritos, Pedro afirma que el día del Señor vendrá. No importa lo que digan los falsos maestros, no importa que te hayan sembrado duda, no importa que tú no creas, el día del Señor vendrá. Y nada más. El Señor vendrá. El día del Señor se refiere al día de la ira de Dios. También se le conoce en algunos otros versículos como el día de visitación, o también se le conoce como el gran día del Dios Todopoderoso. Entonces es el día de la ira de Dios. Será en dos etapas. Una durante la tribulación y la otra en el milenio. Pero viene la ira del Señor. Dice que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor llegará como ladrón en la noche. No que el Señor va a llegar como ladrón, Estamos hablando del día del Señor. Es decir, el día del Señor llegará de manera inesperada. Va a llegar sin advertencia. Va a ser algo muy desastroso para quienes no estén preparados. Porque no va a haber un aviso. No va a haber una señal que te diga mañana es el día del Señor. No va a haber nada de eso. Simplemente va a llegar, simplemente va a suceder. Y nada más. No va a haber un aviso antes. No va a haber una alarma que suene y que diga el día del Señor ya viene. Es dentro de 2 minutos o es mañana. No va a haber esto. Simplemente va a suceder. Pero dice el versículo que en el día del Señor los cielos pasarán con grande estruendo, algo que ya se había predicho en Mateo 24:35, y ahí se nos decía que todo el universo físico visible será desintegrado de forma instantánea. Seguramente recordarán cuando estudiamos esto en el Evangelio de Mateo. Será de manera instantánea. Todo lo que vemos, universo, planetas, etc., será destruido. Pasará por gran estruendo, dice, será desintegrado de manera instantánea por la intervención omnipotente de Dios. Y cuando dice estruendo, nos habla de un fuerte sonido. No sabemos cómo será, pero va a ser un sonido tan fuerte, tan ensordecedor, porque todo será consumido por fuego. Seguramente han escuchado cuando algo se está quemando. Algo pequeño, se escucha cómo se está quemando. Ahora imagínense cómo se escuchará cuando todo sea quemado. Pero ese será el día del Señor. Entonces el calor va a ser tan intenso que dice ahí que todo será quemado y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, todo lo que aquí existe son todos los elementos que serán deshechos y van a estar ahí siendo quemados, todo va a ser destruido. Entonces, después del regreso de Cristo, todo el universo actual, todo lo que vemos ahorita, dejará de existir. Ya no estará. Va a ser reemplazado por cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí nos dice Apocalipsis 22:5, ahí es donde los justos vivirán para siempre con Dios. La pregunta es, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres sufrir esto o quieres estar en los cielos nuevos y tierra nueva? Todos los creyentes debemos esperar con anhelante expectación el regreso de Cristo. Todos. Si es que realmente hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si es que realmente amamos a nuestro Señor y nuestro anhelo es estar con Él. Bien han dicho, el creyente debería de anhelar morir. ¿Y cuántos creyentes se aferran a la vida? No, yo no me voy a morir, yo quiero vivir. Yo quiero estar más años aquí en la tierra, ¿no?
Decía Carlos ayer a manera de broma, el día que choquemos, pues que choquemos bien, para que nos hagan el favor de mandarnos con el Señor, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar heridos, sufriendo y con deudas. Pero si chocamos, pues chocamos bien y vayamos con el Señor, ¿no? Ese debería de ser nuestro anhelo, ¿no? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Cómo debemos de vivir bajo esa expectativa, bajo ese anhelo de Cristo? ¿Quieren saber cómo debemos de vivir? Próximo domingo, con la siguiente predicación, es lo que nos van a decir. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos aseguras, Padre bendito, acerca de la segunda venida, acerca de tu venida, Padre Santo, y queremos ser rescatados por ti, Padre Santo, en ese día, en ese rapto, Padre, en el cual tú nos has hecho saber en muchas ocasiones, Padre. Te rogamos, Padre bendito, nos des, Padre Santo, ese corazón dispuesto a vivir bajo este anhelo de la segunda venida de Cristo y esperarte, Padre Santo, con gran expectativa, anhelarlo con fuerzas, con todo nuestro corazón, Padre bendito. Te damos gracias porque nos enseñas que tú vendrás, Padre Santo, por tu pueblo, que nos rescatarás, que nos ayudarás, Padre bendito, y nos enseñas que también habrá grandes recompensas, Padre. Te damos gracias por tu gran amor, por tu salvación, por la vida eterna que nos das, Padre bendito, y te pido que, Padre, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues que retome este mensaje, Padre bendito, para que medite en su vida, Padre, y que también sea, Padre Santo, tocado por ti y que acepte a Cristo como Salvador, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.